Buenas noches, Javerim. Hoy continuando con el quinto capítulo de Hilhot Sukkah en www.koltufsefarad.com. Ayer habíamos hablado de qué pasa si yo tengo shach inválido y shach válido. Hoy vamos a seguir machacando esa idea. Estamos en la halajá 16, Tav Zain. Si kach bedavar pasul, no, estamos en la halajá 17, Yud Zain. Paras aleja beged milmala. ¿Qué pasa si yo pongo una sábana encima del azúcar? O paras tahteja mibnei hanishar. O pongo una sábana debajo del shach para recibir las hojas que se caen de él, para que no me caiga en la comida. Psula, es inválida. Peraso que deilena otah kshera. Pero si yo pongo esta tela para embellecer la azúcar, en ese caso es kshera. ¿Okay? Si hay tela como techo del azúcar, con un propósito que no sea un propósito estético, la azúcar es inválida. Si el techo es simplemente para propósitos de belleza, entonces es kasher. Vejen imsikeja kehilcheta. ¿Qué pasa si yo hago una azúcar kasher? Veiterah beminei perot uminei begadim vechelim shetlayan bah. Y decoro el interior del azúcar con frutas, con telas, con objetos, como es la costumbre hoy en día. Es una costumbre muy extendida, colgar frutas, colgar cadenas de papel, adornos, frutas de plástico del techo del azúcar. Ben bekotleja ben beschach, ya sea colgada de las paredes o colgada del techo, que deilena ota, si es simplemente para propósitos de belleza, para propósitos estéticos, kshera, es kasher. Halajá 18, noyei hasukah, los adornos del azúcar, en mematin begovha, no limitan la altura del azúcar, aval mematin berrohba, pero sí limitan su anchura. Entonces, si yo tengo estamos aquí hablando de una azúcar pequeña. Si yo tengo algo que cuelga del techo, esa distancia que el adorno pues ocupa no reduce aunque reduce el espacio físico del azúcar, no reduce el espacio halágico del azúcar, pero sí reduce el ancho. Entonces yo tengo un azúcar de 7 puños por 7 puños y pongo, no sé, un racimo de banano para adornarlo, pues eso va a invalidar el azúcar porque ya la hace más pequeña de lo normal, a nivel de ancho y no de alto. Hayu noyei hasukah muflagin migaga arba'at fahim o yater psula. ¿Qué pasa si los adornos del azúcar están colgados del techo más de 4 fahim, 4 puños o más? En ese caso es psula. Porque si yo me siento debajo de ese adorno que está muy abajo, es como si estuviera debajo del adorno y no debajo del shach. Recordemos que está este principio del lavud, de que toda cosa que está cerca a otra, si no está en contacto, en cuestiones de Shabbat, en cuestiones de Sukkah, se integra. Si yo tengo el shach y cuelgo de esto, no sé, el racimo de bananos, usamos un ejemplo bien tropical, si el racimo de banano está colgado directamente debajo del shach, entonces se considera como parte del shach. Pero si yo cuelgo un hilo del shach y pongo esto a 1 metro abajo, entonces esto ya claramente no pertenece al espacio del shach, fenomenológicamente no pertenece al espacio del shach, y si yo me siento debajo de esos bananos, pues ya no estoy debajo del azúcar. Mientras que si los bananos están metidos allá arriba en el shach, pues forman parte conceptual del shach. El atajat anoi, si no estaría debajo del shach, no debajo del adorno, shehu o jalin vejelin she'en mesajejim bajem, que constituyen frutas o objetos que no constituyen shach, con los cuales no hacemos un azúcar, pero ponemos ahí para decorar. Halajá
19. Schach shehayu bo halonot shehaavir nire mehen. ¿Qué pasa si el techo de la azúcar tiene huecos? Tiene huecos donde se ve el cielo. Se ve el cielo. Toda azúcar va a tener huecos así. Ahorita vamos a ver qué tan grandes pueden ser esos huecos. Y miesh bechol haavir kechol makom hamesuchach. Si hay más aire que cobertura, harei zo psula. En este caso es inválida. Es decir, si hay más hueco que suká, esa suká es inválida. Mipnei shehamatah tihie merubá al silatá. Porque este es el lenguaje que utiliza la Gemara. Su sol será mayor al de su sombra. Imaginemos que tenemos el sol perpendicular sobre el azúcar y está proyectando una sombra una sombra ideal sobre el piso del azúcar. Ok, nosotros ahí podemos medir de manera objetiva, ¿cierto? La parte que está sombreada, esa parte es cubierta, y la parte que está soleada, pues esa parte está descubierta. Si el sol cae, así haciendo el experimento mental, el sol cayera perpendicular y tiene que haber más sombra que sol. Si hay más sol que sombra, esto no puede llamarse un techo. El propósito principal de una suká es proveer sombra. Si hay más cobertura que aire, que hueco, entonces es kasher. Bame devarim amurim, alajá 20. ¿De qué estamos hablando? Beshelo haya bemakom echad avir shloshat tefajim. Siempre y cuando en ningún lugar de la suká haya un hueco más grande que 3 puños. Puede haber un hueco de 1 puño, de 2 puños, y entonces toda la suká, si hay más cobertura que sombra, entonces toda la suká es kasher. Si hay un hueco de más de 3 puños, entonces ya tenemos problemas. Avalim haya avir shloshat fajim. Si hay un hueco en el techo de la suká de 3 puños de largo, bein beemtza, bein minatzad, ya sea a un lado o en el centro, harei zo psula. Esta suká es psula. Hasta que yo pueda tapar ese hueco y sea menor que 3 puños. Mi atobe davar hapasul. Si yo tapo ese hueco con algo inválido, kegon, kelim, sut, como un pañuelo o una olla, no sé, un laptop, una bola de básquet. Im suká gedolah hikshera. Si es una suká gedolah, aún en ese caso aún gana su estatus de kashrut. ¿Por qué? Porque la mayoría de la suká pues está cubierta con shach kasher. Im suká ktana, si es una suká pequeña, y recordemos que ayer definimos suká pequeña como la suká más chiquita mínima, es decir, 7 puños por 7 puños por 10. Bueno, 7 puños por 7 puños puede ser un poquito más alta, pero es cuestión de ancho y de largo. Psula ad shematena bedavar shemechsasimbo. Esta suká no va a ser kasher hasta que tapemos ese hueco con algo kasher para taparlo. Haya roba sikuch silato merubá mehamato. ¿Qué pasa si yo tengo la cobertura y su sombra es mayor a su sol? Es decir, es una cobertura kasher, un meuto, y quito una rama y ya este balance lo daño. Hamato merubá metzilato, y ahorita es el sol el que le gana la sombra. Ho'il vetzilat hakol merubá mehamat hakol. En este caso, dado que la sombra de toda la suká es mayor que el sol de toda la suká, aún sigue siendo kasher. Okay, si yo tengo un shach kasher y se le abre un hueco, esto no invalida la suká, a menos de que este hueco tenga 3 puños de ancho. Haverim, nos vemos
mañana. Ya nos quedan muy pocas clases este año, 2 más. Espero estar terminando al menos este capítulo para dedicarnos durante Aseret Yemei Teshuvah a las leyes de estar sentados bajo la Sukkah, y si Dios quiera estaremos terminando todo este libro antes de Sukkot para también tener las leyes de Lulav y Letrog, y pues sigan en nuestra sintonía. Les recomiendo, eso sí, este año hay que hacer Eruv Tavshilin. Ahí en koltuvsefarad.com tengo un video muy bueno sobre cómo se hace el Eruv Tavshilin este miércoles. Haverim, Shalom, Velehitraot.